Bueno, quería daros las gracias a todas y a todos los que estáis aquí apoyándonos en nuestra causa en este tan difícil 30 aniversario que estamos celebrando. Parece mentira que hace una semana, porque realmente hace solo una semana, planeábamos celebrar estos 30 años, como cualquiera que cumple 30 años y tiene mucho que celebrar, pues nosotros igual. Pero lamentablemente no ha podido ser así. Como todos sabéis, como ya se ha comentado, nos han pegado un recorte impresionante, nos han dejado a cero, que como habéis oído bien y todos han dicho, son 0 euros, da igual donde lo pongas, a la izquierda, a la derecha, si no hay nada adelante es un 0, ¿vale? Y nada, pero bueno, por suerte o por desgracia, contamos con la ignorancia de la administración. No saben que somos jóvenes, es muy raro que ellos no lo sepan porque ellos también han sido jóvenes, aunque parezca raro. Que no sepan que a los jóvenes no se nos calla, que seguiremos trabajando, seguiremos luchando, seguiremos demostrando que tenemos mucho que hacer, que llevamos 30 años luchando porque este consejo sea lo que es hoy, gracias a todos vosotros, gracias a las entidades, a las personas que han pasado por aquí. Han sido 30 años que nos han llevado a ser hoy un consejo que creo que todos estaremos de acuerdo que es un referente de participación, de trabajo y de ilusión, que seguiremos luchando, que gracias a esto nos damos cuenta de lo que significamos para la administración, de lo que la juventud significa para la administración, que en tiempo de crisis, o esa es su excusa, donde primero quitan el dinero, donde primero recortan es a la juventud. Bueno, no somos los únicos, están recortando en todos lados, pero con suelo de tontos. Que nada, que están, donde primero quitan es a la juventud, y por lo tanto no nos dejan ni luchar por nuestros derechos fundamentales, como la educación, como la participación, como todos los derechos por los que el Consejo sigue y seguirá luchando desde hace 30 años. Pero nada, lo que han dicho mis compañeros, seguiremos luchando. Aquí estamos todos demostrando hoy, esta noche, que tenemos muchas ganas de trabajar, muchas ganas de participar, que la ilusión no nos lo van a quitar, aunque nos quiten el dinero, aunque nos quiten la sede, aunque nos quiten todo lo que tengan, que tenemos trabajo, que tenemos muchas cosas que decir, que nos van a oír y que esto acaba de empezar. Así que gracias por estar aquí, por animarnos a seguir luchando. Os espero que estéis junto con nosotros en todo lo que hagamos. Llevamos un mes que no sabemos muy bien si celebrar, que llevamos 30 años funcionando, 25, 20, si celebrar que hay gente más fuerte que nunca dentro del asociacionismo, o directamente echarnos a llorar, o montar un cirio delante de las Cortes, delante del Ayuntamiento. No sabemos muy bien dónde, ¿no? Lo único que sabemos es que pasamos día tras día sufriendo y perdiendo el sueño, aunque a muchos les pese escuchar este tipo de cosas, porque no sabemos muy bien qué es lo que algunos quieren hacer con nuestro futuro. Lo que sí que tenemos muy claro es lo que nosotros queremos hacer con nuestro futuro, y es seguir peleando por esa democracia participativa que siempre se ha propuesto desde los consejos de juventud. Esa democracia participativa que hace por construir de la mano de absolutamente todo el mundo, aunque pese. Y conseguimos sentarnos en la misma mesa gente con formas muy diferentes de pensar y llevar a cabo proyectos conjuntos que realmente construyen dentro de una sociedad que a día de hoy está pagando muy caro el hecho de las batallas que ha habido fuera. Esta juventud es la que está construyendo otra sociedad diferente. Esta juventud es la que sale a la calle, critica, pero propone, y trabaja al día siguiente y se arremanga sin ningún miedo. Esta juventud es la que mañana estará en la calle y no tendrá ningún miedo a seguir trabajando, sin un duro o sin el apoyo de nadie, pero nosotros conjuntamente. Entonces, evidentemente, el Consejo de Valencia tiene todo nuestro apoyo porque todos en Comunidad Valenciana estamos sufriendo las mismas consecuencias. Los recortes, evidentemente, en Valencia han sido aberrantes, y repito, aberrantes y fulminantes, y espero que algún día alguien dé una respuesta a lo que se está haciendo de una manera formal, y de la misma manera que se está haciendo con las entidades juveniles, con los consejos de juventud locales y con toda la gente que estamos haciendo trabajo de manera voluntaria, de una manera mucho más eficiente que la que mucha gente está haciendo de manera asalariada. Simplemente tenemos propuestas y no se nos quiere escuchar. Bueno, pues nos oirán. Si no es aquí, será en la calle, será en las redes sociales y será donde sea. Y seguiremos haciéndolo de manera constructiva. Evidentemente, en Comunidad Valenciana ha habido siempre un movimiento asociativo juvenil muy fuerte y seguiremos estando, pese a quien pese. Y el día de mañana, esto será lo que construirá la sociedad. Gracias.